Nosotros la semana pasada hemos terminado la primera parte donde Dios a través de Moisés estaba dando este segundo sermón hacia el pueblo de Israel que van a prontamente entrar a Canaán, y hemos aprendido que la elección entre la bendición y la maldición es de uno. O sea que uno es el que toma la decisión y uno es el que define el destino de su vida, si va a ser una vida bendecida o maldecida. O sea que la bendición y la maldición no es una condición dada que trae uno de nacimiento, sino la bendición y la maldición es elección de uno y depende de que si nosotros obedecemos o no a la palabra de Dios, donde trae la bendición, y la desobediencia a la palabra de Dios que nos trae la maldición. Dios nos ha dado un ejemplo de que esa maldición y bendición son las dos elecciones que están en nuestras manos para poder elegir, tomando como ejemplo estas dos montañas que van a encontrar cuando ellos crucen el río Jordán. Ustedes ven, recuerden aquí, si este es el río Jordán, ellos cruzan y van a encontrar aquí dos montes. Uno es el monte Ebal, que representa la maldición, y el monte Gerizim, que representa la bendición. Y hoy vamos a comenzar entonces con esta segunda parte de esta lección número 5, pero antes vamos a hacer una pausa y recordar, volver otra vez a esta introducción del Deuteronomio cuando aprendimos este sinopsis del Deuteronomio, donde nosotros aquí hemos visto que los capítulos 1:1 al 4:43 fue el primer sermón de Moisés, pero a partir del 4:44 comienza el segundo sermón de Moisés, donde nosotros estamos, y estuvimos todas estas semanas viendo esta repetición y la exhortación de Moisés a Israel de los 10 mandamientos que Dios les había dado hace 38 años atrás en el monte Sinaí, cuando ellos salieron de Egipto. Todos sus padres lo recibieron, esos 10 mandamientos, y junto con los 10 mandamientos hubo toda una exhortación y una explicación de cómo se cumplen esos 10 mandamientos. Porque toda la ley que Dios le dio a Moisés están basados en estos 10 mandamientos. Es decir, estos 10 mandamientos de Dios es el esqueleto de la ley de Dios. Y después todas las palabras que vienen después del Levítico son cómo entonces nosotros podemos cumplir estos 10 mandamientos concretamente. Era a través de cómo entonces adorar a Dios, tener solamente a Dios como nuestro objetivo de adoración. Entonces, cómo adorar a ese Dios para que se glorifique a través de nombrar levitas, sacerdotes, y a través de sus sacrificios, a través de cómo Dios le ordena a construir el tabernáculo, y en ese tabernáculo cómo entonces van a tener que sacrificar animales para adorar a Dios. Bueno, todo esto son pormenores, es decir, son detalles de cómo entonces el pueblo debería adorar a este Dios para cumplir estos 10 mandamientos. Y a partir del capítulo 6 al 11, donde nosotros aprendimos la semana pasada, son exhortaciones y advertencias. ¿Qué pasaría si uno obedece? ¿Y qué pasaría uno si desobedece a la palabra de Dios? Entonces Moisés insiste constantemente que ustedes deben cumplir estos 10 mandamientos, a la palabra de Dios, para que ustedes sean bendecidos por Dios. Y de ahí viene la bendición y la felicidad del hombre. Al desobedecer la palabra de Dios, ahí viene el castigo y la desgracia sobre sus vidas. Entonces, hasta la semana pasada fueron esas palabras del segundo sermón de Moisés, donde le daba opción al pueblo de Israel en tomar la decisión o de obedecer la palabra o de rechazarla y desobedecerla. O sea que la elección es de ustedes, está diciendo. A partir de este capítulo 12 en adelante, que es esta segunda parte de esta lección, empieza entonces Dios a detallar, mejor dicho, empieza Moisés a detallar concretamente cómo son estas leyes, cómo se debería concretamente entonces cumplirlas para poder glorificar a Dios y dar cumplimiento a estos 10 mandamientos. Por lo tanto, aquí está la flecha indicando que hoy nosotros lo que vamos a ver son estas leyes, y Dios comienza a darles y explicarles los detalles de las leyes primeramente religiosas, las leyes que Dios le da
para poder adorar a Dios. Y luego continúa con las leyes y obligaciones que el pueblo tiene que hacer hacia el prójimo, hacia las leyes sociales. Bueno, después vamos a ver las otras partes, pero hoy estamos aquí en el punto C, para que ustedes más o menos se ubiquen en este sinopsis de este Deuteronomio. Entonces, ¿hacia dónde Moisés está llevando este sermón? ¿Cuál es el destino que quiere llevar a través de este sermón que está dando hacia el pueblo de Israel? Entonces, hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la bendición y la maldición de la lección número 5, y que se subtitula esta segunda parte, no hagan lo que cada uno le parece. Y es todo el capítulo 12. A partir de este capítulo 12, entonces vamos a ver los detalles. La primera pregunta dice, ¿cómo los pueblos cananeos adoraron a sus ídolos? Pero ¿qué debe hacer el pueblo de Israel con los ídolos cananeos? El versículo número 1 en adelante dice, estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión, dice. O sea, aquí vendría a recalcar que Dios le está dando a este pueblo de Israel que todas estas leyes que está dando ahora, ¿cuándo se va a aplicar? ¿En dónde se va a aplicar? Cuando ustedes entren a Canaán, crucen ese río Jordán y van a aplicar cuando ustedes ocupen y vivan en la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Cuando ustedes ya posean, tomen posesión de esas tierras como herencia. Y aquí le utiliza, no dice que Dios de sus antepasados les dará en posesión, no lo dice en futuro. Aquí les he subrayado porque está diciendo que esa tierra Dios ya le ha dado en pasado. Así como que si está diciendo en pasado, quiere decir que esa posesión de la tierra, si bien ellos todavía están de este lado del Jordán, ellos todavía no cruzaron el río Jordán, pero Dios le está diciendo que ustedes ya tomaron posesión porque Dios ya le ha dado en posesión. Por lo tanto, ha pasado a ser pasado. Esto es algo muy similar a lo que nosotros, ahora en este mundo espiritual, no es que nosotros vamos a ir al reino de Dios, no está en futuro. La Biblia te dice que sí, hoy ya estás trasladado al reino de su Hijo amado. Es decir, ya estás sentado en el reino de los cielos. Si bien yo estoy aquí en esta tierra, Dios dice, ya el reino de Dios es tuya, porque Dios ya te lo dio. Lo mismo pasa aquí. Los israelitas todavía están del lado este del Jordán, pero le está diciendo Dios que ya le ha dado en posesión, que ya es de ustedes, ya toman posesión de esa tierra. Por eso lo dice en el pasado, a pesar de que ellos todavía no tomaron esa tierra. Es algo similar a lo que nos pasaría a nosotros, que nosotros ya estamos sentados en el reino de los cielos, porque espiritualmente hablando ya estamos en la presencia de Dios. Y a partir del versículo 2 dice que ustedes entonces cuando entren en esa tierra, destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en donde van a destruir todos los lugares donde adoraban a los ídolos, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Aparentemente estos pueblos tenían sus altares en las montañas o en las colinas porque creían que cuanto más alto esté, estaría más cerca de sus dioses que deberían estar allí en algún lugar del cielo. Y en ese lugar ellos cada uno ponían sus imágenes, porque para ellos el Dios de ellos tenía que ser visible y uno lo podía ver y tocar. O sea que ellos creían en un Dios y ellos estaban confiando en algo visible. ¿Y por qué también ponían esos altares debajo de todo un árbol frondoso? Porque cuando ellos ven un árbol frondoso, un árbol grandioso, un árbol imponente, como que eso le trae una impresión de que es un árbol algo visualmente impresionante para hacerle creer que allí algo debe haber. Por lo tanto, estos pueblos estaban adorando a los ídolos y están acostumbrados a confiar en las cosas que ellos ven sus ojos.
el árbol tan frondoso, algo que sea imponente, grandioso. Por lo tanto, ellos confían en algún ídolo visible, estatuas, imágenes. Pero Dios dice todas esas cosas que sean visibles, las cosas que nos persuada a través de nuestros ojos y vistas, que todo eso sean destruidos, dice. Porque el pecado puede entrar por nuestros oídos y nuestras vistas. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Ellos pecaron porque vieron que ese fruto de la ciencia y del bien y del mal parecía un fruto atractivo, apetitoso, y que los persuadía al verlos, con ganas de tomarlas y comerlas y gozarlas. De igual manera, una de las herramientas y las armas que el enemigo utiliza hoy día son las cosas visuales. El hombre es muy llevado fácilmente por las cosas visuales, es muy fácilmente impresionado por las cosas visuales que el enemigo nos pueda dar. Autos lujosos, casas grandes, modernas, imponentes, atractivos, todo lo que nos pueda hacer persuadir a través de las cosas visibles, visuales. Esa es una de las obras que el enemigo utiliza. Por eso Dios quiere que todas las cosas visuales sean eliminadas de nuestra vista, que no nos seamos llevados por las cosas visuales, sino por las cosas que no se ven, por las cosas espirituales, porque nuestro Dios mismo es un Dios invisible. Dios está enseñando al pueblo de Israel que no nos guiemos por lo que nuestros ojos ven, sino que seamos guiados hacia el mundo espiritual de Dios a través de las palabras de Dios. Muchos nos equivocamos porque tratamos de ver las cosas y lo visual muchas veces nos equivocamos porque no es perfecto lo que uno ve. Por eso existen lo que se llaman ilusiones ópticas, ¿no es cierto? Viendo ustedes ilusiones ópticas se dan cuenta que nuestros ojos no son tan confiables que digamos. Por eso no nos dejemos llevar por las cosas visuales de este mundo, por las cosas atractivas de este mundo, por las cosas imponentes de este mundo. Por eso dice que empecemos a desposeer todas estas cosas visibles, ídolos visuales, árboles frondosos, atractivos. Esas cosas Dios dice demolerán, dice. Todas esas cosas de su vida demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas. Todas las cosas de estos ídolos que les persuaden, elimínenlos de sus vidas. No se guíen por lo visible, no se guíen por lo lujoso, no se guíen por las cosas de poder que le puedan dar. Dice, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, porque esta diosa es la que persuadía a la gente diciendo que yo te daré la bendición, yo te daré la abundancia, yo te daré el bienestar. La diosa Aserá. Lo mismo este mundo, yo te daré el poder, yo te daré la abundancia. El enemigo es el trabajo y muchas veces la gente, nosotros creemos que la gente pueda darnos esa abundancia. No, no es este mundo quien nos dará abundancia, no es la diosa Aserá, sino que es nuestro Dios. Por eso Dios nos está diciendo y al pueblo de Israel, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares hasta los nombres, dice, hasta los nombres de sus dioses, hasta que ni siquiera recuerden. Fíjense, a tal grado nosotros ni siquiera debemos recordar los nombres de las cosas que nos hagan persuadir nuestra vida y alejarnos de la palabra de Dios y buscar lo invisible, del mundo invisible espiritual de Dios, porque esa es la verdad. Bueno, entonces nosotros a partir de este capítulo 12 estamos ahora concretamente aprendiendo cómo aplicar entonces estos 10 mandamientos. ¿En dónde? ¿Dónde se van a aplicar estos mandamientos? En Canaán. O sea que estos 10 mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel para ser respetados. ¿En dónde? En Canaán, cuando entremos en Canaán. Entonces Canaán es una tierra donde la vida del pueblo de Israel van a ser gobernados por la palabra de Dios. Canaán es una tierra donde Dios gobierna. Lo mismo ocurre, el Canaán espiritual hoy día nuestro es el reino de Dios invisible, el Canaán invisible espiritual, donde gobierna Dios, la palabra de Dios gobierna, el Espíritu Santo de Dios gobierna en este mundo espiritual, de Canaán espiritual. Por lo tanto, este Canaán que está mostrando la Biblia
es el modelo del mundo invisible espiritual que nosotros estamos gozando dentro de la presencia de Dios, donde en este mundo espiritual Dios gobierna con sus leyes y sus palabras verdaderas, auténticas, espirituales. Entonces, aquí nos enseña Moisés concretamente cuáles son, de qué manera concreta nosotros entonces vamos a poder cumplir estos 10 mandamientos que Dios nos da. En primer lugar, Dios le da a Israel una misión vitalicia. Dice, cuando entres a la tierra de Canaán, en esa tierra, mientras vivas en esa tierra, toda tu vida, ¿qué va a hacer? La misión que le da, la misión vitalicia, la misión toda tu vida en Canaán, lo que vas a hacer, vas a destruir, eliminar, vas a desarraigar de todos los ídolos de tus vidas, todas las cosas que te persuadan, todas las cosas que te pueda persuadir a través de tus 5 sentidos, hacer una destrucción de todas esas cosas visibles que te persuadan y no te dejes llevar por las cosas de este mundo, por las cosas visuales de este mundo. Eso es lo que está diciendo en esta primera parte. Entonces, ¿cuál es la misión vitalicia del creyente hoy día? El creyente hoy día lo que tiene que hacer toda su vida es la destrucción y el desarraigo de todos los ídolos de nuestras vidas. O sea que esto no se debe terminar de una vez. Constantemente, perseverantemente, nosotros lo que debemos hacer constantemente es destruir, desarraigar, sacarnos de nuestras mentes estos ídolos de nuestras vidas y hacer una destrucción. Fíjense que dice, quemarás a todos esos ídolos, imágenes. Por lo tanto, es una destrucción irreversible, es una destrucción irrecobrable de estos ídolos. Vamos a tener que eliminar para que esas cosas del enemigo no vuelva otra vez a persuadirme. Eso es lo que está diciendo concretamente Dios al pueblo de Israel. Hoy nosotros que somos el pueblo de Israel espiritualmente hablando. Entonces Dios nos está diciendo que nuestra vida, que es una palabra y orden de Dios, debemos destruir de nuestra vida y desarraigar todos los ídolos de nuestra vida, de tal manera que esto no vuelva a nuestra vida otra vez, que no sea una cosa reversible. Es irreversible la destrucción y el desarraigo de los ídolos. Nos preguntamos entonces, ¿por qué entonces Dios le da como primeras normas este tema de destruir los ídolos? Y este es el tema central de nuestra vida de fe. Amados hermanos, lo más importante para la vida de uno es saber cuál es la máxima prioridad de mi vida, a qué le doy prioridad en mi vida, cuál es el objetivo primordial de mi vida, porque de eso depende nuestra felicidad y nuestra bendición. Porque la vida de uno se desenvuelve en torno a este objetivo primordial de nuestra vida. Por lo tanto, depende de cuál sea mi objetivo primordial de la vida, ahí depende mi bendición o maldición. Por ejemplo, el presidente de Apple, por ejemplo, Steve Jobs, el objetivo de su vida era entonces de construir la mejor computadora del mundo y de esa manera ganar el dinero. Y si su vida estaba abocado primordialmente a ganar el dinero, toda su vida se desenvolvía para poder ganar ese dinero, pero no para buscar a Dios. Y entonces se pierde lo que es el reino de Dios y la vida eterna. Por lo tanto, Dios está diciendo al pueblo de Dios qué debe ser la máxima prioridad en mi vida. El dinero, la fama, el placer o mis ideales, o mi objetivo primordial es de glorificar a Dios, porque para eso hemos sido creados, amados hermanos. Nosotros hemos sido creados para amar a Dios, para ser amados por Dios y para glorificar a Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, vio al hombre y se alegró. Y Dios vio al hombre que todo era bueno. Por lo tanto, nosotros hemos sido creados para alegrar a Dios, para glorificar a Dios. Por lo tanto, el objetivo primordial de la vida del hombre, el hombre fue creado y diseñado para glorificar a Dios. Ese es el punto máximo de prioridad en mi vida. Y si yo cumplo esa prioridad, estoy cumpliendo el objetivo de ser un ser humano creado por Dios, glorificar a Dios. Y toda mi vida se desenvolvería en torno a este objetivo primordial de glorificar a Dios.
Por ese motivo nosotros debemos entender primeramente cuál es la prioridad de mi vida. Por eso Dios dice, lo primero que está dando aquí es que nosotros debemos dejar a los ídolos y amar a Dios, dedicarnos a Dios a glorificar. Todo lo demás es algo secundario. Lo primordial, lo más importante en nuestra vida es glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo, porque de ahí viene nuestra felicidad y la bendición de la mano de Dios. La pregunta número 2 siguiente dice, ¿dónde y cómo debe el pueblo de Israel adorar a Dios? Versículo 4 dice, no harán lo mismo con el Señor su Dios. ¿Qué es lo que no harán lo mismo? No van a crear altares con imágenes para adorar a Dios en donde quieras. Porque en ese momento la gente, cada cual en su lugar donde le parecía, colocaba sus templos, colocaba sus altares para adorar sus ídolos. Dice, no. Nuestro Dios no lo va a permitir que ustedes hagan de esa manera. Es diferente. Sino que irán y lo buscarán en el lugar donde Dios, Él decida habitar. Dios le dice a Israel, ahora cuando ustedes entren, van a tener ustedes un lugar donde Dios va a decidir y le va a dar a ustedes, porque en ese lugar Dios va a habitar. Muchos me preguntarán, pero pastor, Dios no es un Dios omnipresente. Dios está en todas partes. Pero ¿por qué Dios le dice a Israel que Dios va a habitar en un cierto lugar? Entonces, ¿qué? ¿Dios no va a estar en todas otras partes del mundo? Sí, Dios está en todas partes del mundo. Pero Dios dice que en ese lugar va a ser un lugar muy especial donde Dios va a poner su nombre para que su nombre sea allí adorado y exaltado y no en todo el lugar. Dice allí, ese lugar donde Dios designe va a ser entonces el templo en Jerusalén. Dios le dice, porque todo este plan que le está dando va a ser cuando ustedes entren y ocupen la tierra de Israel, en esa tierra de Canaán, ustedes van a tener un lugar específico donde van a adorarme. No lo van a hacer en cualquier lugar, van a hacer en un lugar especial, específico, donde ustedes se van a concentrar. ¿Por qué entonces Dios le pone un lugar específico para que puedan adorar a Dios? Porque ustedes recuerden que Israel ahora van a cruzar el río Jordán, y cuando crucen el río Jordán van a empezar a dispersarse para poder librar batallas y ir ganando terrenos donde van a vencer y expulsar, aniquilar y eliminar pueblos enemigos de Canaán. Entonces, cuando ustedes van a ver que empiezan a ocupar, van ocupando el territorio, van ganando terreno, y a medida que va ganando terreno en Canaán, Israel va a empezar a dispersarse, y al final de todo, ellos por sorteo van a repartirse esas tierras, y cada cual se van a distribuir sus tierras y van a quedar dispersos a lo largo de todo Canaán. Por lo tanto, Dios le está diciendo, cuando ustedes entren a Canaán y se dispersen, no van a ustedes adorar cada cual donde quieran, como quieran, a su manera a Dios. A Dios no se adora a la manera de uno. A Dios se adora de acuerdo a la palabra de Dios. No como estos pueblos cananeos que cada cual tenía su propio estatua, su propio ídolo, su propio altar en el lugar donde uno quería y adoraban como ellos querían. A diferencia de esa costumbre pagana, Dios le está diciendo, ahora ustedes van a adorarme en el lugar donde yo les designo y a la manera que yo les designo. Entonces ese lugar que Dios le va a avisar va a ser en Jerusalén, todos ahora sabemos. Dice, allí ustedes llevarán sus holocaustos, sacrificios, sus diezmos, sus contribuciones, sus promesas, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños para ofrendar a Dios. Todo eso será llevado a cabo en ese lugar específico donde les va a enseñar. Allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias entonces comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo. ¿Por los logros de qué? Del trabajo de Dios, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Porque en ese lugar donde ellos van a ofrendar a Dios para ofrecer ofrendas de agradecimiento, ofrendas de comunión, dando gracias a Dios por el fruto que nos ha dado, por todo este año pasado, la cosecha que hemos tenido, por la ganancia que hemos tenido, por la cantidad de crías que ha tenido y ha incrementado la cantidad del ganado, en fin, toda esa bendición que Dios nos ha dado.
Bueno, lo debe agradecer entregando ofrendas a Dios en ese lugar específico. O sea, Dios le está enseñando cómo debe entonces de ser la vida del pueblo de Dios cuando entre a Canaán, la manera de adorar a Dios en el lugar donde Dios le va a asignar, en el templo que Dios le va a asignar, porque ahora el pueblo de Israel, ¿en dónde está adorando a Dios? ¿En dónde está adorando? Está adorando ellos ahora en un tabernáculo, en un templo precario que es una especie de carpa. Bueno, todos han sido construidos como Dios manda, pero en realidad ese templo es un templo temporario, es un templo precario, es un templo portátil, porque los israelitas están moviéndose de un lugar a otro y no están en su propio territorio. Ellos están constantemente bajo amenaza de enemigos que vienen a atacar, y cuando vienen los enemigos van a tener que luchar y también tener que correrse de ese lugar. Entonces, para lo cual van a tener que levantar ese tabernáculo y llevarlo a otro lugar. O sea que estas palabras de Dios no son aptas, adecuadas para esta situación de su vida en el desierto, sino van a ser aptas, adecuadas para su vida cuando ellos entren a la tierra de Canaán. Allí entonces ellos van a entregar a Dios, van a repartirse y van a regocijar dando gracias a Dios, y todas sus familias comerán de ese sacrificio del animal que ellos entregaron a Dios. Ustedes saben que el único sacrificio, ofrenda de sacrificio que Israel podía comer de su carne era del sacrificio de comunión, porque todos los demás sacrificios, por ejemplo el sacrificio del holocausto, ahí se quema todo, por lo tanto no queda carne para comer, pero sacrificios por la expiación o sacrificios por la culpa, esos tipos de sacrificios sí daban unos pedazos de carne que eso sí debían ofrendar al sacerdote, a los levitas. Pero sí, el sacrificio de comunión son sacrificios donde entrega a Dios y después toda una gran cantidad de carne se salva para poder compartir y hacer una fiesta de agradecimiento y de bendición con todos sus familiares, con todos los levitas y hasta con todo su prójimo. Entonces, dice, en ese lugar, el lugar donde Dios, el Señor y su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado, holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor. Ese es el lugar donde ellos van a tener que ofrendar a Dios. Y continúa el versículo 12 diciendo, y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Ustedes recuerdan que Dios les ordenó que cuando repartan sus tierras, también van a darle una porción de tierra para que vivan los levitas, pero los levitas no van a tener su propia tierra para cosechar, porque ellos no van a cosechar sus propios alimentos, sino van a vivir de los diezmos que van a entregar el pueblo a Dios, y Dios les ha dado estos levitas. Dice, cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlos en el lugar que te plazca. O sea, todo lo que Dios manda no lo harás en cualquier lugar donde tú plazca. No es en cualquier lugar donde te parece, sino lo ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija en una de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. ¿Y esa tribu quién es? Es la tribu de Judá, donde estaba el templo de Jerusalén. Fíjense que Dios centra ahora en Jerusalén esta adoración de su nombre. ¿Por qué Dios entonces centrará que todas estas ofrendas, la adoración de Dios, sea hecha en Jerusalén y no en cualquier parte? Imagínense cuando Israel entre a Canaán, se van a dispersar, van a vivir a lo largo del territorio de Canaán, donde ellos cada uno se repartan sus tierras según el sorteo, y van a estar todos alejados. Entonces, como van a estar esparcidos y alejados unos de otros, cuando ellos tengan que agradecer a Dios, cuando tengan que ofrendar a Dios, van a estar lejos de los sacerdotes. Por lo tanto, Dios quería que todos se reúnan ciertas veces en el año. Si bien ellos están lejos, quieren que se reúnan. ¿Para qué? Para que entonces ellos, a través de esas reuniones, el pueblo sea unido bajo una misma creencia, puedan compartir la palabra de Dios, de cómo entonces deberían ellos adorar a Dios, cumplimentar todos esos requisitos de los sacrificios y las ofrendas para poder glorificar a Dios.
Ese es el objetivo de Dios, de reunirlos todos en un punto de reunión que es Jerusalén, donde allí va a estar viviendo los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, quienes sí van a saber, son los estudiosos de la palabra de Dios, son los que saben cómo deben entonces respetar la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios los hace reunir en un solo lugar que es Jerusalén, para que esa adoración a Dios no se realice cada cual a su manera. ¿Está claro, hermanos? Porque toda esa reunión es para a los fines de que todos adoren, todos por igual, de igual manera a Dios, bajo una misma supervisión de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes, y que les van a dar las pautas cómo deben ellos entonces entregar su sacrificio de adoración a Dios, y no como a cada uno le parece, para que no se pierda la palabra de Dios y para que no se tergiverse, para que de esa manera, si cada uno cree la palabra de Dios a su manera, ahí se generarían herejías. Para que no ocurra eso, para que todos sean unidos bajo una misma orden, bajo una misma ley de Dios, Dios lo une en un solo lugar, bajo un mismo lema. Y ese mismo único lema es el templo. Y sabemos muy bien que el templo está simbolizando a Jesucristo. Dios está uniendo al pueblo todo bajo el mismo nombre de Jesús, para que todo el mundo crea a Jesús, su fe y la salvación sea basados únicamente en Jesucristo, representado por el templo de Jerusalén, para que no se crean herejías, para que no crean en Dios de acuerdo a su manera, para que no crean en Dios de acuerdo a lo que cada uno le parece, porque ahí creerían errores, equivocaciones, herejías. Por eso Dios centra en Jerusalén la adoración de su nombre, supervisado por los sacerdotes, para que no le adore como a cada uno le parece. Por eso el subtítulo de hoy dice: no hagan lo que cada uno le parece. El problema hoy día del hombre es que adoran a Dios de acuerdo a lo que cada uno le parece, o vive su vida de acuerdo a lo que cada uno le parece y no su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cada uno viven esparcidos en el mundo y no todos reunidos en Jerusalén bajo una misma ley y un estilo de vida, que Jerusalén representa a Jesucristo. Todo pueblo de Dios tiene que venirse a los pies de Jesucristo, obedecer los mandamientos de Jesucristo, recibir el perdón de sus pecados, para que nosotros podamos sintonizarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es en Jerusalén y no cada uno en lo que le parece. Y la pregunta número 2 siguiente dice: por lo que no debemos adorar a Dios según lo que cada uno le parece, porque ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es aquí? Es en el desierto, ¿no es cierto? Dice que ustedes no harán allí. ¿Qué es allí? En la tierra de Canaán. Cuando ustedes entren en Canaán, no van a hacer lo que están haciendo aquí en el desierto. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ¿qué es lo que está haciendo aquí en el desierto que es diferente a lo que van a hacer en Canaán? Dice, donde lo que están haciendo aquí, están haciendo donde cada uno hace lo que mejor le parece. Eso es lo que está haciendo en el desierto. Pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. Ahora en el desierto, amados hermanos, debido a estas condiciones precarias, hostiles en el desierto, están viviendo bajo amenaza de enemigos. Por lo tanto, ellos adoraban a Dios, cada uno lo que mejor le parecía, cada uno lo que mejor podía hacer en ese momento, porque están viviendo en una condición no tan óptima para adorar a Dios. Por ejemplo, en el desierto ellos no están cumpliendo al pie de la letra todas las palabras de Dios, no pueden. Les voy a dar un ejemplo por qué no pueden. En el desierto, por ejemplo, ellos no podían entregar los diezmos de sus cosechas, porque ellos no están cultivando en este momento en el desierto. Por eso Dios le está diciendo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, empiezan a cultivar su tierra, de esa cosecha van a tener que apartarse el 10% para ofrecer como diezmo a Dios. Ahora no lo pueden hacer en el desierto, porque ellos no están cosechando, por ejemplo.
Y por ejemplo, ellos están ahora en este momento adorando a Dios en el tabernáculo, que es algo temporario, algo precario. Y todas estas leyes han sido dadas para que ellos puedan cumplir cuando ellos entren a Canaán y Dios le asigne el templo donde ellos van a tener que adorar a Dios. Y ese es el templo de Jerusalén. ¿Está claro? Por lo tanto, está diciendo que ustedes lo que harán allí va a tener que ser no como lo que están haciendo aquí, porque aquí lo están haciendo a cada uno lo que mejor le parece. Pero allí van a tener que obedecer tal cual Dios le manda a ustedes, siguiendo las pautas y las órdenes de Dios. Amén, hermano, ¿está claro? Dice, ¿cómo se puede comer libremente la carne que no es para sacrificio de ofrenda? Dice el versículo 15, sin embargo, siempre que lo desees, podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Porque ahora el pueblo de Israel están reunidos, agrupados. Esos 2 millones a 3 millones de personas están todos reunidos ahora muy cerca. Pero cuando entren a la tierra prometida, ellos van a estar cada uno distribuidos, no se van a ver sus caras uno a otro. Entonces, cuando estén esparcidos, cada uno en su propia tierra, Dios te va a bendecir. Entonces, en esa tierra, ustedes, cuando tengan que comer animales, cuando tengan que sacrificar y matar animales para comer, no van a traer ese animal todo ese camino para venir a Jerusalén para poder comer un animal. Para hacer un asadito no vas a tener que venir hasta Jerusalén, dice. Donde estés ubicado, donde estés viviendo, allí podrás matar ese animal y comerlo. O sea, con el objetivo de comer no importa, ahora puedes comer libremente ese animal, pero tiene que ser un animal ritualmente puro. ¿Se acuerdan que hay animales impuros? El cerdo, por ejemplo, es un animal impuro. Pero como si se trata de carne de gacela o de ciervo, son animales puros que pueden comer. Ustedes pueden matarlo y comerlo. Pero cuando ustedes quieran entregar al Señor un animal en sacrificio, no lo pueden comer en cualquier lugar. Lo van a tener que traer a Jerusalén y sacrificarlos allí de acuerdo a las normas y preceptos de Dios. Dice el versículo 20, cuando el Señor tu Dios haya extendido tu territorio según te lo ha prometido y digas, como quisiera comer carne, podrás comer toda la carne que quieras. Dice, si queda demasiado lejos el lugar donde el Señor tu Dios decida habitar, o sea, en el templo, podrás sacrificar esos animales de tus ganados y rebaños con tal de comer. Para comer no hay problema, según mis instrucciones, y comer en tus pueblos todo lo que quieras. Dice, ahora puedes comerlo libremente. Come de su carne como si fuera carne de gacela o de ciervo, estés o no ritualmente puro, podrás comerla para eso. O sea que Dios permitió matar donde quiera los animales puros con el propósito de comer. Sin embargo, los animales consagrados a Dios como ofrenda debían ser sacrificados en el templo de Jerusalén a la manera ordenada por Dios. Eso es lo que está diciendo Dios, la diferencia. Y la pregunta número 3 siguiente dice, sin embargo, ¿por qué Dios ordenó no comer la sangre? Dice, podrás comer ese animal y matarlo donde quieras, donde estés, cerca de tu casa, en el campo, donde quieras, pero hay una cosa que no debes hacer. ¿Y qué es eso? No deberás comer la sangre. Puedes comer el animal, pero no deberás comer la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. Dios prohíbe comer la sangre, sino que esa sangre tiene que volver a la tierra. Dice, pero asegúrate de no comer la sangre porque la sangre es vida. No debes comer la vida con la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. No comas la sangre para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos del Señor. La sangre representa la vida y a su vez también representa la muerte. Y la vida depende de Dios, porque la vida fue creada por Dios. Por lo tanto, la sangre es vida y la vida pertenece a Dios. La sangre pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios prohíbe comer la sangre para que lo consideren sagrado a la sangre. La sangre es algo propio de Dios. Por lo tanto, no debemos comer la sangre. La sangre es vida y Dios es dueño de la vida. Y Dios ha hecho de tal manera porque el perdón de pecados, el perdón nuestro, va a ser obtenido por la sangre preciosa de Jesús.
La sangre es algo que representa la muerte y Cristo fue el que pagó con su sangre, con su vida, con su sangre preciosa, el precio del pecado nuestro. De tal manera, nosotros debemos saber valorar la sangre, que es algo que Dios nos da. Por lo tanto, nosotros debemos considerar la sangre algo preciosa, algo sagrado, porque es propio de Dios. Y cuando nosotros hacemos la Santa Cena, nosotros no bebemos la sangre. Lo que estamos bebiendo es el vino. Y dijo Jesucristo que este vino simboliza, ¿qué cosa? La sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Pero cuando nosotros bebemos ese vino, no estamos bebiendo la sangre, estamos bebiendo el vino, pero el vino es el que nos hace recordar y conmemorar para no nos olvidar de la sangre preciosa de Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Dios en ningún momento nos está diciendo que nosotros estamos bebiendo la sangre de Cristo. Eso es un significado espiritual. Por lo tanto, Dios Jesús nos dijo que esa copa es su sangre. Es decir, representa su sangre, pero no es que uno está bebiendo la sangre de Jesucristo. No se bebe la sangre de Jesucristo, sino es a los fines de conmemorar, de recordar y no olvidarse del sacrificio del Cordero de Dios que derramó esa sangre para pagar el precio con su vida, porque la sangre es vida. Amén, hermanos. Por ese motivo Dios está diciendo para que la consideremos sagrado la sangre del animal y no para comerla, así, para poder valorarla. Porque para que tengamos cuidado en la sangre y valoremos, porque en realidad eso que representa la sangre del animal, en realidad va a ser la sangre que Dios va a derramar por nosotros. Por lo tanto, va a ser una sangre de expiación, algo precioso, algo consagrado. Por ese motivo, Dios está dando un trato especial a la sangre. Pregunta número 4, dice, ¿cómo se debe comer los sacrificios ofrecidos a Dios? Dice, no podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Dice, disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija, o sea, en el templo. Y dice, las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Todo eso, toda esta ceremonia de ofrendas a Dios va a ser en el lugar donde Dios va a elegir, que va a ser en el templo, y ese lugar va a ser en Jerusalén. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos los ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Fíjese que la sangre sirve para poder derramar, para poder salpicar en el altar, para ofrecer a Dios, pero no para comer el hombre. El hombre solamente puede comer la carne, pero no la sangre. Pues la sangre es sagrado. La sangre es algo propio de Dios. La sangre es algo que nosotros le ofrecemos a Dios. Y continúa diciendo, ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Las ofrendas consagradas a Dios debía ser sacrificado o entregado a Dios en el templo de Jerusalén a la manera ordenada por Dios. Eso es lo que Dios está recordando. No adorar a Dios de acuerdo a lo que cada uno le parece, sino adorar a Dios de acuerdo a la manera de Dios, en el momento ordenado por Dios y en el lugar ordenado por Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Y todo el mundo se reunía para darle todo igual manera, todos bajo una misma ley, para que no se equivoquen, en un mismo lugar reunido que va a ser en el templo de Jerusalén. No así esparcidos, cada uno en su casa como quiera. Porque Dios quiere unirlos todos bajo una misma ley, bajo un mismo estandarte que va a ser nuestro Señor Jesucristo. La pregunta 4 siguiente dice, ¿con quiénes deberá alegrarse? Y dice, disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Cuídate de no abandonar al levita mientras vivas en tu tierra.
Dice, únicamente las ofrendas de comunión podían ser compartidas con los prójimos, levitas, en agradecimiento, en acción de gracia, por la bendición que Dios les ha dado en ese momento. Por lo tanto, la ofrenda de comunión es una ofrenda donde podían únicamente comer en la presencia de Dios, compartiendo con todos sus seres queridos, sus hijas, inclusive con seres carenciados como el esclavo, esclava, inclusive los levitas, que son los siervos de Dios, que vivían en sus ciudades, ¿se acuerdan? Y debían ellos cuidar de los levitas. Los levitas no tienen tierras para cultivar, por lo tanto, para que los levitas, los siervos de Dios, no se mueran de hambre y no le falte nada para servir a Dios, ellos tenían que cuidar de ellos, dice también. Dice, cuídate de no abandonar al levita mientras vivas en tu tierra, y esto es una orden de Dios. No es una elección, no es una opción, es una orden de Dios. ¿Qué debe hacer el pueblo de Israel para no caer en la trampa de la destrucción cuando entren en Canaán? Ante tus propios ojos, el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo, fíjense, y no caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. Y ni siquiera investiguen y pregunten acerca de cómo eran los dioses, y como dicen, no pregunte, dice, cómo adoraban estas naciones a sus dioses, para que yo pueda hacer lo mismo. No se pregunten, no se interesen por los ídolos de los pueblos anteriores. Ni te preocupes, olvídatelo. No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Porque ellos, para honrar a sus ídolos, lo que hacían, hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. Por lo tanto, esto es abominable. Olvídate de la práctica de estos ídolos paganos, dice. Destrúyelos, olvídatelos, extermínalos. Eso es la orden de Dios que está dando al pueblo de Israel. Y dice, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada, tal cual. La palabra de Dios hace destruir, exterminar, eliminar, fíjense, son palabras terminantes, todas las costumbres paganas de adorar los ídolos mundanos. Todas las costumbres mundanas, nosotros en nuestra vida religiosa de fe, debe ser totalmente exterminados de nuestra vida, quitados, eliminados. Ni siquiera debemos interesarnos por las cosas mundanas. No debemos ni siquiera empezar a echar nuestros ojos a las cosas atractivas de este mundo. No empezar a humear en internet cosas que son mundanas. Ni siquiera pregunten, ni interesarse por ellos. Cumplir estrictamente al pie de la letra tal cual como Dios lo ordena. Ese debe ser el pueblo santo de Dios, y Dios quiere que seamos así. Por lo tanto, amados hermanos, recuerden que la voluntad de Dios es de no castigar. Dios no nos quiere castigar, sino Dios quiere que no seamos asimilados por las costumbres y los principios humanos del mundo, para que seamos un pueblo santo, donde Dios pueda habitar en nuestra vida, siendo nosotros un templo también de Dios. Y este Dios que habita aquí en nosotros, el templo verdadero, es nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que respetemos, cumplamos y pongamos en práctica todos los mandamientos de Dios para ser un pueblo santo. Nunca debemos olvidar que somos salvos, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, de regalarnos esta salvación a nosotros, los pecados, cuando nos arrepentimos de vivir de acuerdo a nuestros principios y vivamos de acuerdo a los principios de la fe de Dios. Es que nosotros no debemos vivir de acuerdo a nuestros principios, no de acuerdo a nuestra manera de pensar, sino creer en ese amor de Dios demostrado en el sacrificio de su unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Dios está diciendo, es de ustedes la decisión, pero cuando ustedes decidan a obedecerme, hágalo de tal manera que lo hagan todos en forma uniforme, bajo una única manera. Nuestro Dios es único. El Dios tiene una única voluntad. Y Dios nos ha enviado un único Hijo, el unigénito. Fíjense, todo es uno. Por lo tanto, no hay muchas maneras de ser salvos.
Hay una única manera en el mundo de ser salvo y es a través del Hijo unigénito de nuestro Dios Jesucristo. Por eso Dios está asignando ese nombre, Dios lo va a poner. ¿Dónde va a poner ese nombre de salvación? En el templo que es Jesucristo. Y ese nombre que le va a dar va a ser el nombre de Jesús, que va a traer el unigénito. Dios está diciendo ese nombre, donde Dios va a poner ese nombre, va a ser el nombre de Jesús. Y ante ese nombre de Jesús ustedes van a recibir la expiación de sus pecados, van a recibir la salvación al invocar y adorar de ese Jesucristo, que es el único en el lugar donde nosotros debemos ir a adorar y ofrecer nuestra vida en sacrificio para recibir la salvación. Amén, hermanos. Bueno, ahí está la salvación, ahí está la bendición, ahí está la felicidad del hombre en Jesucristo, y es el único lugar. No cada cual a su manera. No van a obtener la salvación cada cual a su manera. No van a tener la salvación y el perdón de pecados de acuerdo a cada cual a lo que uno le parezca, a las cosas de este mundo. No, la salvación va a venir únicamente a través de Jesucristo. Único lugar donde vas a encontrar la salvación y el perdón de tus pecados. Amén. Vamos a orar a Dios y vamos a agradecer al Señor, amados hermanos, y digamos: Padre Santo Celestial, te damos gracias otra vez en esta noche por esta bendición y por darnos, por aclararnos, por enseñarnos estas palabras y qué significan todas estas palabras de Deuteronomio, Señor. Y cuando tú has dado estas palabras al pueblo de Israel, Dios Padre, tú ya tenías en mente enviar a tu Hijo unigénito Jesucristo para la salvación de la humanidad. Y todo lo que tú has dado como ejemplo, como símbolo, como señal al pueblo de Israel, está todo destinado para que todos nosotros vayamos a los pies de Jesucristo. Y Señor, lo entendemos, lo recibimos y lo aceptamos. Y Señor, te agradecemos y te glorificamos en ese nombre que nos ha dado de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra por eso será al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ha derramado la sangre preciosa en nuestro lugar como ese corderito de Dios para dar su vida en rescate por mucho. Gracias por esta bendición, gracias por esta gran obra que Dios ha hecho y nos ha salvado para siempre, nos has librado para siempre de las garras y del dominio de la oscuridad del enemigo y nos has dado la vida y la luz en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo en el nombre de Jesús a todo tu pueblo reunidos y escuchando este mensaje, que reciban, Señor, con todo su corazón esta palabra y que decidan entregar su vida de acuerdo a tu mandamiento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, la honra y glorifícate en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.